En la imagen que sigue podemos ver cómo el doctor Hammer utilizó los colores: amarillo para la primera capa del primer desarrollo, la más arcaica, que es el endodermo, naranja para la intermedia, el mesodermo, y rojo para el desarrollo de la capa más nueva, el ectodermo. Estas con las tres capas de las que no sé si hay una falta aquí ortográfica, dice estas con las tres capas de las que derivarán todos nuestros órganos y tejidos. Yo, para mí, ¿qué quiere decir? Estas son las tres capas de las que derivarán todos nuestros órganos y tejidos. Entonces, a medida que vamos creciendo dentro del útero, vamos desarrollando tejidos y órganos, como nos pasó en la evolución, que están coordinados por las diferentes partes del cerebro. Esta información completa está en todas nuestras células. Nuestras células saben perfectamente lo que tienen que hacer. Saben de dónde vienen, hacia dónde van, para qué y cómo lo hacen. Son un gran ejemplo. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque nada es casual. Hay una lógica biológica. Decíamos en la primera ley que hay un DHS o un shock traumático. Ese DHS es el que activa el programa especial temporario con sentido biológico, que llamamos convencionalmente enfermedad. En la primera ley decíamos también que cuando esto sucede hay un impacto, precisamente el shock biológico. Ese impacto tiene lugar al mismo instante en la psique, en una zona del cerebro y en el órgano correspondiente, y que el lugar donde impacta dependerá del contenido emocional, la situación conflictual y la vivencia que experimentó la psique ante un determinado evento. En la segunda ley decíamos que la enfermedad tiene dos etapas: la de conflicto activo o CA, gobernada por lo general por el sistema simpático, que es el sistema que comanda la acción, la vida diurna, la actividad, la lucha y la huida. Y una etapa posterior a la resolución del conflicto, la etapa de reparación, con dos fases, PCLA y PCLB, gobernada esta segunda fase por el sistema parasimpático, el sistema que comanda el descanso, que nos dispone a la reparación, la vida nocturna y el descanso fisiológico. Con la tercera ley decimos que la zona donde impactó el shock biológico, el órgano que recibió el impacto y el tipo de respuesta que tiene el tejido ante ese impacto, proliferación o tumor, necrosis o ulceración, pérdida o aumento de función, suceden de manera causal, bajo una lógica biológica, ya que el órgano se comporta así ante la necesidad o conflicto en respuesta a para qué fue creado en esa etapa evolutiva de donde proviene. Y que el tipo de respuesta o solución que manifiesta el órgano o tejido va a estar condicionada por el área del cerebro biológico que envió la orden. Y dependiendo de lo anterior, en cada etapa de lo que llamamos enfermedad, ocurrirá sí o sí una cosa y no la otra. Se presentarán sí o sí determinados síntomas y no otros. Todo responde a una ley biológica. Todo sucede perfectamente. Nada es casual. Ni el órgano que responde ni el sistema que genera son producto de un error, sino que todo tiene un sentido perfecto. Todo ese camino es parte de la coherencia del funcionamiento de la biología, de cómo ésta ha sabido sobrevivir a lo largo de la historia. El órgano hace esa manifestación, ese síntoma, ese tumor, etc., para algo, con un sentido preciso. Para que sea más tangible aún lo que te cuento, voy a explicar en términos muy simples y llanos la evolución del hombre, es decir, la filogenética,
para que lo puedas comprender. Como dije, nuestro cuerpo con todos sus sistemas y funcionamientos actuales es la máquina completa y perfecta, resultante del desarrollo evolutivo a lo largo de millones de años, resultado de la filogénesis desde que partimos siendo una célula indivisa en el mar hasta ahora, seres con múltiples órganos y sistemas. Cada sistema y su función respiratoria, digestiva, reproductiva, sostén, movilidad, protección, etc., fue apareciendo a lo largo de millones de años a medida que iban surgiendo las necesidades. Es decir, que ante una necesidad biológica aparece la estructura y si esa resulta exitosa para garantizar la supervivencia, así se transmite a las generaciones siguientes de la misma especie y de otras. Recomiendo la lectura de los escritos del biólogo Bruce Lipton. Cada célula, tejido u órgano de nuestro cuerpo se creó, surgió o apareció, como te he dicho en reiteradas partes del libro, para cumplir una función. Un órgano es el resultado de la creación para responder a una necesidad nueva en la evolución. El ser humano de hoy no hubiese sobrevivido como especie de no haber integrado en su cerebro todos los programas biológicos de supervivencia desarrollados a lo largo de la evolución. Es decir, a medida que surgía un obstáculo, la biología creaba el sistema, órgano, para resolverlo. Una vez superado cada escollo, la solución fue transmitida de generación en generación. Esto, por supuesto, tiene una lógica biológica. Para eso está la memoria celular, para transmitir no solo los conflictos no resueltos, sino también las soluciones halladas de la misma y otras especies. Veamos cómo funciona esto hoy. Como te dije, podemos observarlo en nosotros a partir de nuestra gestación. En los primeros 17 días de vida intrauterina se desarrollan 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo, de las cuales derivarán todas las células y tejidos. Cada célula recibe toda la información de la evolución desde el comienzo de la vida como organismo unicelular hasta la actualidad. Todo, cada célula recibe la información de para qué y por qué fue creada ella y las otras. ¿Se entiende? Toda la memoria desde el comienzo de la vida como organismo unicelular hasta la actualidad se graba en nuestro cerebro y por lo tanto en todas nuestras células. Todos los programas biológicos que nos han permitido sobrevivir, adaptarnos a diferentes necesidades y evolucionar. Todo. Me pregunto, ¿en qué momento decidimos que la embriología era una materia menor? Como te decía, siempre se transmiten soluciones. La biología tiene una ley. No cambia aquello que le dio resultado, sino que lo repite y lo transmite de generación en generación a su especie y a otras. Veamos nuestra historia biológica evolutiva. Primera etapa evolutiva. Hace millones de años, cuando surgió la vida en nuestro planeta, nació en forma de organismo unicelular, inicialmente en el agua del mar. Te repito, para garantizar su supervivencia, una célula requiere de funciones básicas: comer, respirar, eliminar, reproducirse y mantener los líquidos en su interior. Luego, los organismos unicelulares se unen a otras células para sobrevivir formando organismos pluricelulares. Es decir, la célula logra sobrevivir multiplicándose. Así aprende a resolver situaciones.